Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en esta sesión de espacio abierto. Soy Guillermo Villagrán Molina, su asesor, y aquí está mi correo, ¿vale? Aquí lo tienen. Y bueno, vamos a ir avanzando. Estamos en la semana número 4. Aquí tenemos nuestra orden del día, que es revisar, pues básicamente de manera rápida lo que es tipos de plagio. Vamos a revisar un poco lo del proyecto integrador. Tenemos dos foros, foro de integración y foro aprendiendo de la semana 4. Hay que revisar los temas y pues queremos saber si tienen dudas, ¿vale? Pues rápidamente, pues yo creo que de manera muy general el plagio es aquella ausencia de integridad académica y básicamente es hacer pensar que estamos utilizando información o fuentes de información a nuestro crédito. Y la verdad es que simplemente es dar crédito a lo que otras personas que han trabajado arduamente en pro de la investigación y la reflexión nos dan, digamos que eso de conocimiento, ¿no? Entonces nada más es plantear quién lo hizo, cómo lo hizo, de dónde lo está, digamos, editando o dónde lo está publicando y que uno pueda retomar esas ideas, que son ideas pues bastante formales, ¿no? Desde conceptos básicos hasta ejemplos, reflexiones y algunas imágenes, no sé. Y así mismo hay que aprender a citarlos, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la pantalla de la plataforma, ¿sí? Aquí tenemos algunos recursos que se repiten, algunos, uno que es nuevo, creo que es el de calentamiento global. Sigue estando el de equilibrio dinámico, velocidad de una reacción, servicios ecosistémicos, desarrollo sostenible, bioética, democracia participativa y políticas ambientales, ¿vale? Y vamos a entrar en materia de lo que es el proyecto integrador. Pero antes de eso, a ver si lo puse por aquí. No, pero no. Antes que nada, pues les comparto lo que es el propósito de esta semana, que es la última, por cierto. Ah, básicamente es que ustedes detectan el impacto de algunas actividades humanas pues, en contra del medio ambiente y que ustedes tengan la capacidad de proponer algunas alternativas de desarrollo sustentable de manera ética, siempre apegada a los marcos eh, legales, tanto nacionales como internacionales, y pues cuidar el medio ambiente, ¿vale?
Vale. Y como les comentaba, pues la idea de este proyecto integrador es que ustedes actúen como agentes verdes, ¿vale? Y la idea es que en este proyecto ustedes hagan un video, ustedes actuando como agentes, o sea, como, como si estuvieran en un noticiario de noticias de contaminación o de impacto ambiental, ¿sí? Y pues tiene que tener la duración de 4 a 5 minutos, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tomo el tema de la calidad del aire, ¿no? Entonces tiene que ser mínimo pues 5 minutos efectivos. ¿A qué me refiero con 5 minutos efectivos? A que pues tienen que desarrollar todo este tema, ¿vale? Como les comentaba, lo que hay que hacer es un video que tenga estas características, ¿vale? Tiene que tener una parte de presentación, una sección de causas del problema ambiental, otra de consecuencias ambientales. Después de esa, una de acciones sostenibles, la de políticas ambientales y finalmente la reflexión. Y en la parte de, acuérdense que tienen que entregar un documento de texto. En este va a estar lo que es las referencias, ¿vale? Mm, bueno, sí, sigamos con el ejemplo. Aquí, pues ya saben que en presentación van a comenzar con su nombre completo de grupo, ¿sí? Van a colocar lo que es el título del programa ambiental, es decir, de qué se trata su problemática y mencionar la cita de algunas de sus referencias, ¿sí? Citar es simplemente mencionar unas dos partes de la referencia. Por ejemplo, aquí tengo esta referencia que es de Lainez, G, 2023. El título que es el cloro de vinilo químico tóxico que aterroriza a Ohio, Estados Unidos. La fecha, la revista, digamos la sección, eh, cuál es el periódico o si es alguna revista o periódico virtual, donde está el vínculo y la fecha de consulta, ¿vale? Entonces, si yo quiero citar, simplemente voy a mencionar dos elementos, que puede ser, o hasta uno, puede ser el autor, puede ser el año, o puede ser el autor y el año, ¿no? Así que puedo mencionar que mi título va a ser o va a tratar sobre la problemática del derrame de clorvinilo que trató o que mencionó la Inés en el 2023, ¿vale? El objetivo, pues, no es ni radical ni sencillo, simplemente es el hecho de que, digamos, cómo lo estamos utilizando, que es simplemente para crear conciencia de lo que son nuestros recursos naturales. En el caso, por ejemplo, de este mismo del cloro vinilo, pues es cuidar el medio ambiente porque se estrelló. Bueno, no sé si se descargó estos tanques de cloro vinilo y causaron un desastre ambiental, ¿vale? Mm. En la sección de causas del problema, pues tenemos simplemente dónde ocurrió, ¿no? Aquí podemos simplemente mencionar que fue en Estados Unidos, en Ohio. Y ustedes principalmente buscarán algún elemento o algún ejemplo que sea de México, o si alguno de ustedes vive en algún otro país, que me ha tocado chicos que son extranjeros, o sea, mexicanos que viven en el extranjero, pues pueden también comentar sobre una problemática que esté relacionada al lugar donde se ubican o viven, ¿no? Es totalmente libre, pero bueno, el chiste es que desarrollen el tema, ¿no?
A esto también hay que mencionar pues la biodiversidad, el clima, la fauna, la flora, ¿sí? Y el periodo en el que se lleva a cabo. Por ejemplo, ¿qué periodo de este sería de 2023 si este fuera el caso, ¿no? ¿Sí? Vale. Y les recuerdo que hay que realizar su autoevaluación. Acuérdense que para foro de integración y proyecto integrador no hay este, extensiones de entrega, ¿vale? Continuamos con el hecho de que en la sección de consecuencias ambientales se acuerdan del hecho de mencionar cuáles son los servicios ecosistémicos, ¿sí? Dos, revisar cuáles son los que salieron afectados, ¿vale? Y si alguno de estos es afectado o afecta ya sea el suelo, el agua o el aire, ¿no? Y interpretar de manera general si afecta de manera química o física esa, ese problema ambiental, ¿no? También están en el inciso perdón, las acciones son muy, sostenibles, que es el valor desde el punto de vista ecológico, económico, social, cómo esta problemática se ha desarrollado, ¿no? O se está desarrollando. Parece que sea actual, ¿no? Tenemos ahora la penúltima sección, que es de políticas ambientales. En este caso, se acuerdan que hicimos la semana pasada algo como una infografía. Pues lo único que hay que hacer es ligar su tema con algún tema, alguna política ambiental de las que revisamos en la sección del cuadro. Ujú. O si no hubiese como tal, de manera indirecta o indirecta, algún tipo de convenio que se les acerque. Pueden revisar las normas, por ejemplo, en el caso del agua, el aire, cuando hablan de contaminación del agua, contaminación del aire, yo lo que les recomiendo es que busquen normas oficiales, ¿sí? Esas normas oficiales simplemente van a ampliar el rango de posibilidades de expresión sobre cómo es que se determina la contaminación del agua o del aire. ¿Mm? Y con eso lo pueden relacionar. Y a último, la reflexión es como una conclusión, ¿sí? No sé si hay dudas. Vale, aquí hay algunos ejemplos de cómo pues, si están hablando de algún tipo de... mm, en este caso, por ejemplo, este de dióxido de azufre. Aquí está la norma oficial, como decía, cuando se publicó y de qué se trata, ¿no? Está el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, partículas suspendidas, partículas PM10, PM2.5 y concentraciones de plomo, ¿no? También tenemos, bueno, un ejemplo es de la presentación, muy bueno, es este el objetivo de mi reporte, es presentar la importancia del contaminante producido por la explosión de cloruro en el descarrilamiento de su transporte y cómo evitar este tipo de accidentes, ¿sí? Mm, no sé si hay dudas por aquí. Bueno, aquí estamos hablando sobre el calentamiento global, ¿no? Y hay una parte muy importante que es el efecto invernadero, que es, digamos, que es parte fundamental. Ahora, lo que hay que analizar es si es bueno o malo. De hecho, lo dejé de tarea la semana pasada y, y lo vamos a estar revisando ahorita, ¿no? El efecto invernadero empieza con los rayos UV, ¿verdad? Aquí que viene del sol y se topa con una capa protectora. En este caso es la del ozono estratosférico, ¿vale?
Esos son estratosféricos como una capa protector. No deja pasar todos los rayos solares, son algunos, y lo que hace es que bueno, se está afectando estos rayos ultravioleta que son muy dañinos, ¿no? Sino que por el hecho de que llegan, chocan, y algunos, la gran mayoría, sale reflejado otra vez hacia el espacio, ¿no? Pero hay una pequeña, que se representa aquí con la flecha amarilla, que hay una pequeña parte o proporción que sí atraviesa la barrera y llega hasta nuestros hogares, ¿no? Simplemente nuestro cuerpo, nuestras mascotas, árboles, nuestras cosas. Ujú. Y después de que ya, digamos que ya hizo esa afectación, pues ya nuevamente se van hacia el espacio, ¿no? Pero aquí hay un problema, que de repente ven que ese calor se está acumulando en la parte troposférica, debido a que se encuentran esta energía, se encuentra con una capa de ozono troposférico, ajá, aquí está, que es diferente al estratosférico, porque el estratosférico está más alto y el troposférico pues, no tan alto. Y lo que hace es que la refleja, la regresa, y entonces se acumula el calor aquí. Por eso a veces en esta época del invierno de repente dice, ay, es que es con mucho calor, pero también frío, ¿no? O sea, se supone que es época fría, pero hace calor por digamos que la cantidad de energía que nos está llegando del sol, ¿no? Mm. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo aquí, por ejemplo, si alguien toma la parte del contaminación del aire por ozono, se lo han dicho, lo que hay que mencionar son las reacciones químicas, ¿sí? Aquí hay una reacción química es del dióxido de carbono con el ozono, lo destruye y se forma oxígeno. Digo, por un lado podemos decir, ah, qué bueno que se produce oxígeno. Sí, pero a la vez que se produce oxígeno, nos estamos quedando sin ozono, sin protector, ¿vale? Por el contrario, aquí se está produciendo la reacción equivalente pero contraria, que es reacción de CO2 más oxígeno y se forma ozono. Entonces, por ese lado, pues, hay que mantener el equilibrio. Y, por ejemplo, el ozono estratosférico es el que se le llamaría como ozono necesario, porque pues, nos protege de la radiación solar. Y el ozono dañino sería aquel que perjudica la salud y el medio ambiente, ¿no? Que es el que tenemos que estar atentos cuando se hace la entrega de los resultados de ozono en los monitoreos. Pues es cuando dicen, ah, es que si rebasó un nivel, ah, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Aquí tengo otro ejemplo, ujú, del cómo el CO2 afecta, pues, en gran medida varios procesos. En este caso es una línea del mar, que lo que está haciendo es que envía, bueno, las olas del mar por el oleaje van absorbiendo gases de la superficie. Entre esos pues, hay una cantidad de CO2, ¿vale? Y ese CO2 reacciona con el agua, que hemos visto reacciones ácido-base y reacciona con produciendo ácido carbónico, que es un ácido, y que ataca las bases de las conchas. Entonces, con el tiempo las va deformando, ¿vale? Y voy a con ustedes hacer
el cálculo de huella hídrica, ¿vale? Entonces aquí tenemos el cálculo de huella ecológica, ¿vale? Y lo que hay que aquí es contestar simplemente las preguntas. Aquí dice, ¿cuántas personas viven en tu hogar? ¿No? Para contestar de manera honesta. Después, cuestión de regadera. ¿Cuánto tiempo utilizas tu regadera? 5 minutos, de 5 a 10, 11 15, más de 15. ¿Tu ducha es de bajo flujo? ¿Tienes baño? Bueno, ¿tienes de baño? ¿Por cuánto tiempo dejas las llaves de tu lavamanos abierta cada día? De 5 a 5 10, 11 a 30 o más de 30 minutos. Sí, tomando en cuenta el cepillado en el baño. ¿Mm? Y si se dan cuenta aquí, en la parte inferior izquierda, aparece ya un precálculo, por ejemplo, para personal. Yo ya llevo 120 galones al día. Por hogar, pues ya llevo 480, simplemente multiplicamos por 4, ¿no? Mm, ¿Tienes la mano de llaves de baño o de bajo flujo? Pues que sí o no, ¿eh? Ahí está. ¿Usted baja la palanca y su inodoro tras haber orinado? Sí, no. ¿Cuántos excusados de bajo flujo tiene? Bueno, ¿tiene excusados de bajo flujo? Sí o no. ¿Por cuánto tiempo dejas la llave del fregadero de la cocina abierta cada día? 5 minutos, 5 20, 21 45, más de 45 minutos. ¿Es el fregadero de tu cocina llaves de flujo, bajo flujo? Que sí o no. ¿Cómo lavas los trastes? ¿Lavavajillas a la antigua? ¿Lavavajillas eficiente? ¿Lavavajillas, bueno, lavas a mano o utilizas desechables? Ujú. Y la carga, ¿no? Es una carga al día, a la semana, ¿vale? O dos. Siguiente. ¿Cómo se lava tu ropa? Lavadora antigua, eficiente, a mano o pagas porque alguien la lave. Ujú. Y la frecuencia igual. ¿Tienes sistema de aguas grises instalado en tu casa? ¿Sí o no? No, aquí no, aquí me equivoqué. No. ¿Riegas césped o jardín? No. ¿Tienes barril pluvial? ¿Sí o no? ¿Tienes piscina? ¿Sí o no? ¿Tienes auto? Ah, bueno, pues sí, la mayoría tiene auto. Pero si te preguntan así, ¿qué tiene que ver el hecho de que me pregunten por, mira, si tengo auto, en el cálculo de huella hídrica? Ujú. Bueno, vamos a contestar. ¿Cómo lo lavas? Ah, bueno, una idea es cómo lo lavas, ¿no? Con manguera, autolavado o autoservicio. Ujú. Siguiente. Y aquí ya es el cálculo del agua virtual. ¿Qué creen que sea el agua virtual? ¿A qué les suena? Pues simplemente aquí menciona que es saber cuánta agua se necesita para crear la comida que consumes, los artículos que compras o la energía que utilizas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuántas millas recorres a la semana? ¿Mm? Siguiente. Elegir dónde vives es nomás por costo, pero lejano. Texas. Aquí está. ¿No? ¿De dónde proviene tu electricidad? Si es por ciento de fuentes renovables, 100% de compañía de electricidad. ¿Cuánto compras? Lo básico, me gusta comprar, compro hasta que me canso, ¿no? Y reciclaje. Reciclas, vamos a poner un poco de papel, un poco de plástico, un poco las latas y botellas, un poco de ropa vieja y ya tu dieta. Aquí fíjense, llegamos a 409 en cálculo, ¿eh? Simplemente. Consumo de dieta, vamos a ver carne, ¿no? ¿Cuántas personas?
consumen carne o somos carnívoros, puede ser vegetarianos o veganos. Sí. Pero aquí me preguntan la frecuencia. ¿Cada cuando lo comes, consumes de carne? Pues una vez al día, ¿no? O dos veces, o tres veces al día. Todos estamos así, ¿no? Y ya se redujo. ¿Cuánto gastas en alimento para perro? O sea, considera que está en dólares. ¿Y qué te interesa más? ¿Ahorrar agua, ayudar al medio ambiente, ahorrar dinero? Ujú. Conocer la huella hídrica y conocer el uso del agua virtual. Ahí está, me da un cálculo de 1.227 galones por día. ¿Ustedes creen que es este valor es alto? No. Un momentito. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente, vamos a multiplicar mm, 1.227 galones por día por 3,8 para la conversión de galones a litros. Y nos da aproximadamente 4.600, ¿no? Que es casi prácticamente como el mismo número como si fuera por hogar, ¿no? En este caso, porque se aproxima al valor de 4, ¿no? Entonces, casi 4.600 litros por día. Y eso hay que pensarlo a profundidad si es congruente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es congruente? Seguro que se gastan 3.000, 4.000 litros en un día. ¿De cuánto es su tinaco? ¿De 500 litros? 1.000? Y de todos modos no te gastas todo. Yo digo que más o menos por persona, una persona normal en un día se gasta 200 litros, ¿no? Pero aquí en este caso nos hacen referencia que aquí vamos a hacia abajo. Simplemente por dieta, yo estoy consumiendo 768 galones en un día para eh, la dieta, que es decir, para la producción de carne. Y si se dan cuenta, es uno de los más grandes. El otro es consumo de lo básico, ajá, la energía, ujú. Comida para mascota también influye mucho. Y ya son casos, dependen de lo que yo esté consumiendo. O por ejemplo, a las millas o kilómetros por semana, un, un galón. Sí, pues, o sea, gasté un galón para producir, no sé, 1 litro de gasolina, por decirlo así, o 4 litros. Ujú. Entonces, pues sí repercute bastante cómo estamos viviendo eh, nuestro actuar en nuestro planeta actualmente. Entonces, son diferentes formas en las que lo estamos afectando, nuestro planeta y sus recursos naturales. Eh, Ahorita vamos a ver sobre un simulador, pero quisiera revisar rápidamente con ustedes cómo van con uno del foro, ¿verdad? Les invito a que pues revisen el foro aprendiendo, les invito a que participen, contesten las respuestas, las preguntas. La pregunta es, ¿por qué el problema del calentamiento global no se resuelve un solo país, ¿no? ¿Por qué el doctor Mario Molina comenta que se deben incorporar los gobiernos para atender el problema del calentamiento global? De acuerdo al doctor Juan Carlos Arredondo, ¿por qué es importante que el incremento de temperatura global no supere los 2 grados centígrados? Y el doctor José Sarucán comenta que debemos de ser personas éticamente responsables en el contexto de la sociedad de consumo en la cual vivimos actualmente. ¿Sí? El foro
de integración que se titula Calentamiento Global, qué es el calentamiento global y cómo se puede tener desde una perspectiva de desarrollo sostenible, ¿vale? Y aquí lo que hay que hacer es básicamente pensar o no pensar sobre el efecto invernadero, como está en el. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, que habíamos mencionado que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. Y lo que hay que hacer es primeramente definir cuáles son las fuentes de generación de este gas, cuáles son los otros gases de efecto invernadero. Aquí tengo los ejemplos. Aquí está. El CO2, ya lo habíamos mencionado. Dos hidrocarburos a los componentes de gasolina que no fueron quemados. Ujú. El monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonos, ¿sí? Metano, básicamente algunos ejemplos, ¿no? Ahora bien, lo que debemos hacer sobre plantear ideas, por ejemplo, que, bueno, esto es en base, le fue aprendido en base a un video que les estamos proporcionando que se titula Conferencia de Mario Molina, Cambio Climático de TV UNAM. Dura 2 minutos, lo pueden hasta poner en modo rápido, a velocidad alta, y lo revisan de manera rápida. Y lo que aquí hay que resolver, por ejemplo, es en el caso de que no se puede resolver este problema del calentamiento global de manera aislada, es porque hay que, primero que nada, pues es siempre aprenderse de unirse. Segundo, porque hablamos de los servicios ecosistémicos y las interacciones ecológicas, entonces, ¿se acuerdan? Estas que a su vez delimitan lo que es la cadena alimenticia, pero no solamente eso, sino delimitan cuál es el inicio y o límite en interfaces entre dos distintos ecosistemas, ¿no? Vamos a hablar de uno de tipo bosque, uno de tipo playa, otro de tipo selva, ¿sí? Que están íntimamente relacionados, pero no son iguales, ¿sí? Y aún así hay especies diferentes, por ejemplo, hay especies del desierto, por ejemplo, serpientes del desierto, hay serpientes de la selva, de los bosques, que son totalmente diferentes, que tienen diferentes características, pero que se manejan de manera similar, ¿vale? Entonces, eso, eso es lo que hay que reflexionar. Habla de los gobiernos también, dice porque el doctor Mario Luna eh, se debe de incorporar el trabajo en equipo de los gobiernos, ¿sí? Porque ellos son los que tienen recursos. Hablamos de la semana pasada, también si no me recuerdo, de la democracia participativa, que realmente son foros de trabajo en los que se promueve pues la ideología de que hay problemas y que se tienen que resolver. Por ejemplo, un ejemplo es el de la basura, ¿no? ¿Qué pasa con la basura? Hay tiraderos clandestinos, los tiraderos que existen ya están rebasados. Ahorita actualmente ya está una nueva política de separar la basura entre orgánico e inorgánico y también inorgánico reutilizable y inorgánico no reutilizable. Y lo que hay que hacer es precisamente hacer una gran diferencia y hacer que la razón nos acompañe en este aspecto, porque ya no podemos tener tiraderos este, grandes, o sea, tenemos que ya reutilizar, ya ver una dinámica de la economía circular, ¿vale? ¿Por qué es importante que, de acuerdo al doctor Juan Carlos Salerno, que el incremento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados? Ah, bueno, eso lo vamos a hacer ahorita con este simulador.
Este lo van a ver en el foro, no se preocupen, la liga. Y nada más una recomendación. Número uno, solamente se puede ver en tablets y en computadoras, en celulares no. ¿Vale? Bueno, esta plataforma vamos a poder simular lo que es el pasado, el actual y el futuro. Aquí vemos en la izquierda, dice el pasado en inglés. Y vean aquí, si simplemente hace 800.000 años, pues cómo vivían las primeras civilizaciones. Después nos vamos a, pues ya prácticamente cerca de los 14.000, donde empieza todo esto es en la era industrial. Aquí todavía tenemos, pues, que hace 2.500 la era del descubrimiento de la rueda, y ven aquí simplemente descubrimiento del carbón, ¿no? Y aquí tenemos un termómetro de carbono al lado derecho y viene ahorita que dice una gigatonelada, ajá, de CO2 que se produjo en 1750, o sea, ya. Pero vamos a ver que voy a escoger al azar porque no quiero revisar todos. Este aquí, 1880. Ujú. No importa, casi más de 100 años, ¿sí? Son 130 creo son. Y lo que se ve aquí, la diferencia es en que la producción de gas natural ya, por ahí está la del petróleo, y ya tenemos 220 gigatoneladas, ¿no? En incremento exponencial. La era del coche, sí, 1908, sí, con la obtención de motor que puede introducirse en los coches y que puede hacer que se tenga movimiento. Ujú. Movimiento de transporte. Aquí el avión, ¿sí? Otro beneficio, digamos, de esta era y que pues, representa un gran porcentaje de gases de emisión de dióxido de carbono, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el 2000, ustedes ya les encargo que revisen nosotros, ahí tengan tema de conversación para los foros, ¿sí? Pero fíjense, aquí ya llegamos a los 2.000 gigatoneladas, ¿no? Vamos al presente. Aquí lo único que dice es cómo está distribuido, ¿no? Aquí, los distintos continentes, dónde está más absorbido o generado o captado en la atmósfera, en la Tierra, en el océano. Están prácticamente pues, equilibrados, pero aquí históricamente sí se ve que hay una gran cantidad de CO2 producido cada vez más. El futuro aquí nos da una pequeña, este, una ayuda con este indicador, ¿sí? Vamos subiéndolo, está del lado derecho. Empezamos con el rojo, que es moderadamente amarillo, naranja, amarillo y verde, ¿no? Vamos a dejar primero en verde, ¿sí? Entonces aquí le vamos a decir ir y ver las consecuencias. Vean, es un pronóstico, es un simulador que simplemente para la era del 2030, si no me recuerdo, 2100, por ejemplo. Y prácticamente todas estas ciudades que están cerca del mar van a tener gas mínimo 80 a 100 centímetros, ¿vale? El océano pues, está perdiendo sus arrecifes, sus peces, ¿sí? Y en cuestión de los glaciares, pues están desapareciendo. ¿Qué pasaría si le diéramos... Ah, bueno, eso es en el océano, pero vamos a ver la atmósfera. Vean, hay cambio climático aquí, huracanes menos detectables, ¿sí? Más agresivos. Pero tenemos también en cuestión de lluvias, las ciudades pues, son
provoca inundaciones. Bueno, eso también es en parte porque no fluye toda el agua por donde debe ser, pero bueno. Y un calor extremo. ¿Qué pasaría si le diéramos a un pronóstico dramático de que no usamos ahorrar energía? ¿Sí? Buscamos reciclar, ¿no? Hoy prácticamente no nos importa nada. Bueno, pues ese sería el pronóstico en los 50 años. Mm. Claro. Y es simplemente que las inundaciones se multiplicarían por 14, haría frío y regiones semiáridas y prácticamente pues zonas desérticas que no eran antes. Ajá. Y igual para esa época, 2050, no habrá una gran este, cantidad de fauna y flora en el océano. Y prácticamente las ciudades están inundadas todo el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Vale, entonces ese sería el pronóstico para esta circunstancia. ¿Vale? Y bueno, es realmente dramático tal vez esta situación, ¿no? En la que lo que se espera es que si tengan propuestas para evitar esto, para que se disminuya. Digo, estamos hablando de que también hay unas propuestas todavía más consideradas, pero la idea es no llegar a pasar por ahí, sino es como aquí la curva, ¿no? Que va a bajar. Porque esto es, aquí sí que la concentración de partes por millón de CO2 pues se va a lograr que disminuya, en lugar de que siga aumentando, ¿no? Que esa es la consecuencia de que no solamente CO2, sino otros gases de efecto invernadero dañen el planeta. Y a su vez, o sea, los que vivimos aquí. Es como en el caso de la huella ecológica, ¿se acuerdan que pues detectamos que hay un aspecto en el que no tenemos recursos de sobra, sino al contrario, ya tenemos deuda de recursos? Y entonces, si tiene el caso de que aún con hay falta de recursos, estamos contaminando, ¿no? Y bueno, esa es la reflexión más que nada para poder contestar esta y asimismo pues, en el foro de integración, ¿sí? Ahorita vamos a decir. Y dice aquí, comenta el doctor Sarucán que debemos de ser éticamente personas responsables en un contexto de una sociedad de consumo. Sí, eso lo vamos a tocar aquí en conjunto. Mira. Precisamente aquí habla sobre qué es el calentamiento global desde una perspectiva de desarrollo sostenible y qué es la huella. O cómo calculas tu huella hídrica. Ya calculamos la huella hídrica. Y entonces nuestra primera aportación, acuérdense que son 5, y deben estar bien delimitadas, es decir, que estén bien formadas, bien planteadas, bien con su despedida, ¿sí? Y acuérdense siempre de cuidar las reglas de la etiqueta, que es cuidar siempre en primera persona lo que están escribiendo, evitar mayúsculas, evitar modismos. Ujú. Y aquí en el foro lo que estamos promoviendo es la participación y la reflexión. Entonces, en su primera participación, pues, hay que contestar qué entienden por calentamiento global, hay que buscarlo, hay que pues, investigar, leer, visualizar, analizar, sí, básicamente. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo está relacionada la huella hídrica? Pues está relacionada porque la huella hídrica que estamos utilizando más agua de la que se está pensando que se está utilizando, y eso también afecta a los diferentes procesos de contaminación o de mitigación del calor, ¿no? Simplemente. Por eso es que hay tanta falta de agua, porque no es que la comunidad que utiliza agua se la gaste, sino que hay muchos recursos, mucha más agua de la que se está utilizando. Sí.
¿Sí? Después hay que esperar a que sus compañeros hagan una retroalimentación o también su segunda o tercera participación es que ustedes retroalimenten a sus compañeros, ¿sí? Haciéndoles preguntas, dándoles consejos, buscando una comunicación directa, vamos a decir, en el que ustedes les hacen mención de alguna recomendación o que digan y aportando, o sea, no nada más es estoy de acuerdo con lo que dices o no estoy de acuerdo con lo que dices y te recomiendo que busques más información. ¿No? Eso no es un buen planteamiento. Ujú. Pero bueno, espero que lo estén haciendo de manera correcta, si no, pues que mejoren. En la cuarta participación, se tienen que revisar sus comentarios que se hayan retroalimentado y volverles a responder. Y tal si les recomiendan una página o si hay una pregunta, pues a lo mejor ustedes pueden revisar. Por ejemplo, yo les había hecho pues, la reflexión de cómo se, esta reflexión de la huella hídrica, pues, simplemente es que cómo afecta, ¿sí? Afecta a uno, a todos, sí, afecta a todos. Simplemente yo estoy creando un espacio en el que, o bueno, digamos creando, pero es visualizando que hay un espacio donde se utiliza, no sé, la gasolina, que todos consumimos gasolina en menor o mayor proporción o directa o indirectamente, y eso gasta agua, eso consume agua, eso se promueve que el agua se tenga que producir y desperdiciar también. Entonces, ahí hablamos de que estamos verdaderamente afectando en poca medida o mucha el proceso de, de afectación del planeta, ¿no? Y a su vez del cambio climático, que es muy problemático. Y ya para finalizar, la última participación, ¿sí? Es una conclusión de todo lo que han aportado sus compañeros y unos mismos, y ya. ¿Vale? A su vez, les comparto que hay que pueden realizar sus actividades formativas, las de nuestro espacio vital y uso de recursos naturales. Ujú. Y aquí nada más, nuevamente recordándoles que la fecha límite para entrega de su proyecto es el 15 de febrero. No hay extensiones de entrega, solamente hay extensiones de entrega de la actividad 5 y 6 y tampoco hay extensiones de entrega para el foro de integración. Ujú. Bueno, ya aquí lo que voy a comentarles es recomendarles simplemente algunas ideas, ¿sí? Sobre temas ambientales que pueden elegir. Sobre todo aquí en México, pues, grandes problemas, ¿no? En el ambiente. José Luis Lezama y Boris Reisbord, sí, son coordinadores. Este es un libro, una edición del Colegio de México. Ujú. Y aquí más nombres, conocer su referencia. Es del 2010, primera edición. Y aquí tenemos el índice, aquí hay temas como la sociedad, medio ambiente y política ambiental, problemática del agua, contaminación del aire, evolución de los suelos, diversidad biológica, cambio climático, derecho ambiental, ¿sí? Entonces, como les comentaba, pues aquí hay un índice en donde podemos elegir algunas de las problemáticas en México. Vale, vamos a verificar. Esta sería una buena lectura de la introducción. Y aquí empieza con el contenido.
Sobre todo este de sociedad, medio ambiente y política ambiental. Antecedentes, años 60, 70, 80, 90, nuevo siglo, ¿no? Nueva historia. Ujú. Pero yo me iría más al de agua, ¿no? Que es el que y todavía está lleno de contaminación ambiental, ¿no? Problemática del agua, el agua en el mundo, recursos hídricos, sí, problemática del agua, gestión integral del agua, sistema del monitoreo hidrológico, ahí está, no sé, ahí está, tiene salida directa, ¿ves? Funciones. Ujú. Después está el tema de contaminación del aire, sí, emisiones, índice metropolitano, ajá, calidad del aire, megalópolis, características geográficas y climatológicas, ¿sí? La zona metropolitana del Valle de México es un territorio de corrientes migratorias, proyecciones de población. Ujú. Y bueno, a su vez, pues los consumo energético, ujú, consumo de combustibles, zona, ¿vale? Entonces ahí tiene varios temas. La zona aquí, sobre todo aquí está el ozono, aquí está el ozono. Es un contaminante secundario, ¿sí? Concentraciones de ozono superiores al límite permisible. ¿Mm? De 90, este, 325. Ujú. El dióxido de nitrógeno, 31. Y así sucesivamente. Están las fuentes, compuestos volátiles. Ujú. Dióxido de azufre. ¿Y por qué dióxido de azufre? Recuerden que les comentaba desde la actividad integradora número 2, que es porque hay los hidrocarburos que contienen la gasolina. Muchos de estos vienen del petróleo y el petróleo de México tiene un alto contenido de azufre. Entonces, pues sería muy caro retirárselo. Entonces, pues sí, contaminamos básicamente porque no podemos purificarlo más. Es muy, muy caro. ¿Vale? Mm, nada más. Mm, bueno, aquí nuevamente pues, es una plática sobre algunas sugerencias para elaborar su proyecto integrado, que es básicamente, pues tal vez desde un principio ya tener elegido el tema, como les estaba diciendo aquí, hay unas propuestas, ¿sí? En cuanto tengan un tema, pues investiguen la bibliografía, o sea, las referencias según la noticia, que puedan colocar su referencia y que puedan mencionar, que puedan ser dos o tres referencias al inicio. Ujú. Eh, Proponer el objetivo, es concientizar dependiendo del área, del proceso, y después ir armando una presentación, ¿sí? Tomando notas, ir armando el borrador, ¿sí? Aquí está, es decir, qué es lo que van a decir, cómo lo van a explicar, cada una de las secciones, y ya que lo tengan, pues revisar la ortografía y al mismo tiempo, pues programa cuándo va a ser tu entrega, ¿no? Por ejemplo, dices, pero voy a entregar el sábado. Pues desde hoy organiza qué es lo que tienes, puedes avanzar.
¿vale? Hoy día miércoles y jueves, pues voy a hacer pues, pues, la lectura y la resumen. El día viernes pues, ya se arman las diapositivas y también elegir en qué plataforma las va a hacer. Yo les recomiendo Canva, puede hacerlo en PowerPoint, generar video, o sea, y alguna vez también les digo, tienen que aparecer en pantalla y nos aceptan, bueno, obviamente si ustedes envían una presentación de diapositivas, pues se les baja esta evaluación, porque no es lo que se les pide, se les pide en video, ¿vale? Básicamente creo que eso es todo. Finalmente, aquí tenemos que un tipo de resumen. Lo importante es que ustedes, desde el punto de vista como agentes preparados, pues tengan la posibilidad de comunicar un riesgo hacia lo que es los recursos naturales, el planeta, la sociedad, la economía, ¿sí? Y desde un punto de vista ético, ¿cómo podemos desarrollar procesos eh, sustentables a través de estudiar los que ya están, por los que estamos pasando, ¿no? Que esto podría ser, por ejemplo, contaminación del agua, ¿no? Que para evitar, a lo mejor, digo, ya contaminar el agua, pues no, pues ya es un proceso ya industrial, ¿sí? Y ya, pero ¿qué hay que hacer antes para que no se contamine, ¿no? Por ejemplo, en una empresa también, pues buscar que se minimice el riesgo. O contaminación del suelo, igual, que se evite que se tenga el riesgo de potencial de que se contamine. ¿No? O también que veamos maneras sustentables de hacer las cosas, ¿no? Ahora estamos ahorita en la época en la que estamos proponiendo alternativas sustentables basadas en tecnologías que a lo mejor no sabemos si a su vez estamos generando más daño, ¿no? Como son los autos eléctricos, celdas solares, sí, porque todavía no ha pasado su estado en el que vemos cuál es su proyección después de que termine su vida útil. Ujú, básicamente, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues aunado con lo que es el estudio de la huella hídrica, que aquí pues, estamos comentando que lo importante es saber que podamos detectar esas pequeñas actividades en las que se usan demasiada agua, por ejemplo, en el caso de la producción de carne, pues, ¿para qué usamos digo, para qué, en qué proceso usamos el agua? Lo usamos simplemente para hidratar a las reses, para su higiene, para regar el alimento que consumen. Ya después de que ese es el sacrificio, también pues hay que limpiarlo, ¿no? Hay que limpiar los lugares, estos lugares donde se hace este tipo de actividades, ¿vale? Y qué más. Y bueno, simplemente les preguntaba en el foro, pues por ejemplo, en el caso de que, porque si reciclan papel, plástico, botellas y telas, pues obviamente si no reciclamos, pues, se tienen que ser nuevas y entonces hay una alta producción, bueno, un alto uso de agua en la producción de cada uno de estos diferentes objetos o servicios, ¿no? Como el servicio de producción de plástico simplemente, ¿no? Que aunque se recicla, pero si lo estamos tirando hay que producir más, y hay que obtener más, y hay que obtener de petróleo y así toda una cadena, ¿no? Y que bueno, nada más es una carrera por el hecho de utilizar agua, sino de energéticos, y a su vez de la energía tiene que consumir agua, básicamente, ¿no?
Entonces, ¿qué propuestas aquí haríamos? ¿No? O sea, reciclar más papel, reciclar más el plástico, reciclar más las latas o botellas, reciclar más las botellas. ¿Sí? La dieta, simplemente que cuando yo elegí qué tipo de dieta tenía, pues es a base de carne, ¿no? Pero la frecuencia, ¿sí? Si yo consumo menos carne en el día, pues voy a tener menos consumo de esta y eso es menos consumo de agua, básicamente. ¿Vale? Bueno, y ya nada más para terminar, es interesante porque, pues imagínense, son 4.000 litros por día. Solamente yo, en mi hogar serían 5.000, 20.000 litros al día. O sea, sí es una cantidad enorme de agua que se tiene que utilizar para una pequeña familia de 4 personas. ¿Vale? Pues creo que sería todo por el día de hoy. Espero haber sido suficientemente explícito y si no, todos manden el correo. Ajá, a mi mensaje en correo o mensaje de la plataforma. Con gusto les estaré contestando. Salud y los invito a que participen en el foro aprendiendo, en el foro de integración, sobre todo, pues que son 5 participaciones mínimo y tienen que tener su nombre, su participación en sí, su despedida completa con nombre del grupo y nos vemos por aquí. ¿Vale? Gracias, soy Guillermo Villegas Molina, su asesor virtual. Buenas tardes.